Tengo una opinión no muy popular. Yo pienso que todas las personas deberían de pasar mínimo por un trabajo de atención al cliente, tanto si es una tienda como un restaurante o lo que sea. Y tampoco te digo de quedarte ahí para toda la vida, pero unos 4 meses para saber más o menos qué se siente y para la próxima tener más empatía a la hora de ser atendidos. Yo trabajé en Diminis, una pizzería muy famosa mundialmente, que digamos no tiene el mejor trato a los empleados, tanto desde algunos compañeros hasta la mayoría de clientes. A veces había clientes que me apetecía simplemente ¡ah! ¿Sabes? Hay algunos clientes que solo vienen para discutir. Por ejemplo, era Halloween, como a las 11:30 de la noche, y vino una pareja que toda la tienda ya conocía. Un novio con la misma paciencia que Hulk y su pareja, que medía menos que Toad. Se les conocía porque siempre que venían acababa en pelea. Por alguna tontería. Esta vez, siendo festivo, había mucha más gente de lo habitual. Tanta gente que no había sitio. Y cuando no hay sitio, poníamos una lista de espera, apuntábamos el nombre de la persona y les decíamos: en cuanto haya una mesa libre me avisas y pides, ¿vale? Porque ¿a dónde te llevo la comida si no tienes mesa? Y el novio, como de costumbre, buscando cualquier excusa para empezar a pelear. ¿Y cuánto tiempo hay que esperar? Pues no lo sé, hasta que se desocupe una mesa. ¿Y cuánto tiempo es eso? Pues no lo sé, depende de los clientes. ¿Y como que no lo sabes? ¿No trabajas aquí? Sí, pero yo no sé cuánto tiempo se quedará cada cliente. No soy adivino. Y así media hora. Hasta se formó una cola que salía de la propia tienda. A veces no entiendo a los clientes, os lo juro. Hay clientes que piden una pizza, se la preparas, se la llevas a la mesa y te preguntan: ¿y esta de qué es? Pues no sé, dímelo tú, que eres quien la ha pedido, pedazo de su... Otros clientes que me ven y preguntan: perdona, ¿tú trabajas aquí? Y yo en plan: no. ¿Pero qué eres, daltónica? ¿No ves que voy con el uniforme? Obviamente nunca digo eso, pero lo que me gustaría. Pero no todos los clientes son malos. Había uno que me caía muy bien, siempre con una sonrisa, y antes de pedir nada, te decía: hola Yupox, obviamente porque lo leía de mi chapa, pero cosas pequeñas como estas es que no cuestan nada. Otro cliente, siempre que venía, daba propina. Da igual quien le atendiera, propina. Y vamos a ser sinceros, a quien no le gusta abrir caja, recibir propina. Era como un... También me acuerdo, en mis últimos días de la empresa, vino un grupo de adolescentes. Y el precio final eran 20,65. Y uno de los chavales, al oírlo, se empezó a reír. Tío, no lo digas, que ya está lo suficientemente cansado como para aguantar gente como tú. Y yo le dije: no, dilo, dilo, que aquí todos son unos cagaos. Y como se cagó y no lo dijo, y eran 4 más 1 personas, les dije: ¿cuántos sois? 5. Por el culo te la hinco. Para que veáis que no todo era malo. Lo que sí era malo, o más bien asqueroso, era limpiar el baño. Cada día era un cofre misterioso. Me acuerdo que en mi primer mes de trabajo, mi jefe, vamos a llamarle Obo, me dijo: oye, ves a mirar el baño, que me ha dicho un cliente que hay algo. Fui a mirar y vi cosas que os harían quitaros los ojos. La pica del baño atascada, pero no con agua, no, con vómito. Trozos de pizza, maíz, no os lo queréis ni imaginar. Y claro, como no, mi jefe decidió que lo limpiara yo. No me dijo ni con qué, ni cómo, pero yo cogí guantes, bolsa de basura y un vaso. Me até las bolsas de basura con cero en las manos, pareciendo aquí un Hitmonchan salvaje. Cogí el vaso de cartón y empecé sacando poco a poco el vómito de la pica. No comí pizza por un buen tiempo por culpa de ello. O también, de vez en cuando, te encontrabas con gente muy creativa que convertía el baño en una galería de Picasso con solo el color marrón. Ay. Mis experiencias favoritas de este trabajo eran pocas, pero si tuviera que decir algunas, diría 4. ¿Por qué 4? Porque puedo y porque es mi número favorito, ¿vale? La primera sería que en los días de mucha faena, tipo partidos de fútbol o festivos, había muchos pedidos a domicilio, tantos que a veces me mandaban a mí a repartirlos, y como llevaba el móvil me ponía a jugar algunas partiditas al Clash Royale. ¿Una pepperoni? Sí. Toma. ¿Cuánto era? La segunda, algo que a Obo no le gustaba mucho, era que me preparaba mis propias pizzas. Y hasta a veces, si no había mucha faena, hacía comida en miniatura. Es que, mira qué monada, es que a quien no le gusta lo mono y pequeño. La tercera, y la más random, es que a los pocos meses en Diminis, un gerente decidió colgar una foto mía al lado de los horarios, que ponía empleado del mes de abril. Una compañera mía, que llevaba mucho más tiempo que yo, se puso celosa. No le di mucha importancia, y después de un tiempo, cuando nadie se dio cuenta, me iba la foto a mi casa, donde la sigo teniendo colgada como recuerdo. Y la cuarta, a Obo tampoco le gustaba que comiéramos mientras trabajábamos. Oh, no, porque a mí no me hace falta comer, que va. Así que lo que hacía era que me iba sin que nadie me viera al vestuario, cerraba la puerta, cogía mi comida de mi mochila, me metía al baño y empezaba a zampar. Luego simplemente tiraba de la cadena para que pareciese que hice algo y salía tan tranquilo. Todo esto me ha enseñado a ser más amable hacia tanto los camareros como personas dedicadas a la atención al cliente, a no ser que no le gusten los gatos. Allí pierdes todos mis respetos. Antes
antes de que se me olvide, que sepáis que acabo de abrir un server de Discord, lo tenéis en la descripción y servirá tanto para charlar como para en un futuro hacer eventos con todos vosotros. Esto es solo la punta del iceberg. Si queréis más, pues tendréis que esperar pacientemente. ¡Chao!